Piensa por un momento en la posibilidad de despertar un día y descubrir que la vida que siempre diste por cierta, esos pilares que definían quién eras y de dónde venías, se desmoronaran de repente. Los recuerdos que guardabas con cariño, las historias que considerabas parte de tu esencia, todo revelado como una ilusión cuidadosamente tejida. Para Kiko Rivera, esto no fue un pensamiento hipotético, sino una revelación brutal que enfrentó en una reunión familiar que prometía reconciliación pero que, en lugar de unir, destapó secretos largamente ocultos. Lo que debía ser un esfuerzo por reparar relaciones deterioradas se convirtió en el detonante de una verdad devastadora, una que sacudió no solo sus cimientos personales, sino también los de quienes compartían su apellido. Una tormenta de emociones y conflictos comenzó a gestarse, dejando claro que este sería un capítulo inolvidable en la historia de una de las familias más mediáticas de España. Lo que comenzó como una reunión cargada de optimismo, con la intención de sanar viejas heridas y superar conflictos que habían marcado a esta familia durante años, rápidamente se convirtió en un escenario de revelaciones impactantes. Los secretos que habían permanecido ocultos, protegidos por un velo de silencio y complicidad, emergieron de manera inesperada, dejando a todos los presentes en un estado de asombro y desconcierto. Cada palabra pronunciada esa tarde fue desmontando una realidad que, hasta entonces, todos daban por cierta, cambiando de forma irreversible las dinámicas familiares y la percepción de su propia historia. Este acontecimiento marcó un punto de no retorno, un instante que definió nuevas fronteras entre el pasado y el presente de los involucrados. Si deseas conocer todos los detalles de esta revelación que ha dejado huella en la crónica social, no olvides suscribirte a La Vieja del Visillo, tu fuente confiable para las noticias más exclusivas y los secretos mejor guardados del mundo de las celebridades. La reunión, que en un principio había sido organizada con la esperanza de restaurar la armonía dentro de una familia marcada por disputas recurrentes, terminó grabándose en la memoria de todos como una experiencia devastadora. El ambiente, que inicialmente parecía sereno, pronto cambió drásticamente cuando Antonio Cariñanos, un personaje enigmático cuyo nombre siempre había suscitado murmullos en los círculos familiares, decidió romper su silencio. Nadie en la sala estaba preparado para la bomba que Antonio estaba a punto de detonar. Con una voz calmada pero cargada de determinación, dejó claro desde el primer momento que no estaba allí para buscar reconciliaciones ni para sanar viejas heridas, sino para exponer una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Lo que dijo a continuación resonó como un trueno en la sala, desmoronando las creencias de quienes escuchaban. Kiko Rivera no era, como siempre había creído, hijo biológico de Paquirri. En cambio, según Antonio, su existencia era el resultado de un acuerdo financiero entre Isabel Pantoja y el verdadero padre de Kiko, un hombre cuya identidad había sido cuidadosamente protegida del escrutinio público durante décadas. La revelación golpeó a la familia como una ola implacable, derrumbando las bases de una narrativa que todos habían aceptado como la verdad y dejando a cada miembro sumido en una mezcla de sorpresa, incredulidad y conmoción. La tensión llenó cada rincón de la sala, un silencio denso y aplastante que parecía alargar los segundos mientras todos intentaban procesar la impactante revelación. Isabel Pantoja, siempre hábil para sortear situaciones complejas con su conocida astucia y elegancia, esta vez parecía atrapada en un estado de absoluto desconcierto. Su rostro, habitualmente imperturbable, delataba una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad inédita. Sin decir una sola palabra, permaneció inmóvil mientras Antonio, con una tranquilidad casi perturbadora, colocaba sobre la mesa un sobre que contenía las piezas clave de su denuncia: fotografías, cartas íntimas y documentos financieros. El peso de las pruebas era abrumador, cada elemento desafiando directamente la versión de la realidad que Isabel había construido y defendido durante años. Las imágenes capturaban momentos que ella había ocultado con esmero, las cartas revelaban acuerdos secretos, y los documentos financieros trazaban un rastro inequívoco que apuntaba hacia la veracidad de las afirmaciones de Antonio. La atmósfera, ya cargada de emociones, se volvió sofocante a medida que cada prueba era desplegada ante los ojos atónitos de la familia. Los suspiros contenidos, las miradas nerviosas y la creciente incomodidad de los presentes evidenciaban que esta no sería una verdad fácil de enfrentar ni de aceptar. Con una firmeza que solo podía venir de años de cargar un peso insoportable, Antonio se levantó y rompió el silencio con una declaración que dejó a todos sin aliento. He llevado esta carga durante demasiado tiempo, pero ya no puedo seguir ocultándola. Esta verdad no solo me ha perseguido a mí, también ha marcado la vida de Kiko y la de cada uno de ustedes. Es hora de enfrentarla. Sus palabras, pronunciadas con determinación, cayeron como un martillo sobre los presentes, dejando en claro que lo que estaba por revelar no tenía marcha atrás ni posibilidad de ser desmentido. Mientras la sala se sumía en un estado de conmoción, Kiko permanecía inmóvil, como si su mente intentara protegerlo de la avalancha emocional que lo había golpeado. Sus ojos se fijaron en los documentos diseminados sobre la mesa, como buscando desesperadamente un resquicio de esperanza,
algo que desmintiera lo que acababa de escuchar. Sin embargo, su cuerpo no pudo ocultar lo que sentía. Sus manos temblaban visiblemente, su respiración se volvía irregular y sus ojos, llenos de una tristeza profunda, comenzaron a empañarse de lágrimas. Aunque intentó contenerlas, pronto comenzaron a deslizarse por sus mejillas, reflejando la magnitud de su dolor. Este momento, cargado de vulnerabilidad, era el inicio de una confrontación emocional que cambiaría para siempre la dinámica de la familia y la percepción de su propia historia. Con una voz quebrada, apenas capaz de sostenerse bajo el peso de sus emociones, Kiko finalmente rompió su silencio para enfrentar a su madre. Sus palabras, cargadas de incredulidad y dolor, atravesaron la tensión de la sala como un cuchillo. ¿Es cierto, mamá? ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un simple acuerdo? ¿Un trato económico? ¿Me compraste? Su mirada, empañada por las lágrimas, buscaba respuestas en los ojos de Isabel, pero encontró en ellos solo desconcierto y un silencio ensordecedor. La sala entera quedó paralizada, como si incluso el aire se hubiera detenido ante la crudeza de aquel momento. Las palabras de Kiko no eran solo una acusación, eran un grito de auxilio, una expresión de la devastación que sentía al ver desmoronarse todo lo que alguna vez creyó sobre sí mismo. Isabel, la figura siempre fuerte y controlada, parecía ahora una sombra de sí misma, incapaz de articular una respuesta. El peso de la verdad revelada no solo había derribado la fachada de una familia aparentemente unida, sino que había penetrado en lo más profundo de la identidad de Kiko, dejando al descubierto un vacío que nadie en esa sala parecía saber cómo llenar. Kiko, como si cada palabra lo liberara de un peso acumulado, dejó que su voz adquiriera más fuerza y claridad a medida que hablaba, desbordado por la emoción. Toda mi existencia se ha construido alrededor de la idea de que era hijo de Paquirri, comenzó, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la rabia. He llevado su apellido con honor, me he esforzado por proteger su legado, por mantener viva su memoria frente a las críticas y las adversidades. Y ahora, me vienes a decir que todo era una farsa, que no soy quien pensé que era. Su mirada se endureció, y cada palabra parecía clavarse como un dardo en el corazón de Isabel. ¿Cómo pudiste, mamá? Me quitaste mi historia, borraste mi identidad con tus decisiones. No solo me apartaste de un padre que jamás tuve la oportunidad de conocer, sino que además me alejaste de un hermano. Un hermano que pudo haber compartido mi vida, pero que también fue condenado al silencio por este mismo engaño. La voz de Kiko, aunque rota por momentos, reflejaba una mezcla de dolor y reproche, exponiendo una herida que difícilmente podría sanar. Cada frase que pronunciaba no era solo un reclamo hacia su madre, sino un intento de comprender cómo alguien que debía protegerlo lo había condenado a vivir en una mentira tan profunda. El ambiente en la sala, ya tenso hasta el límite, finalmente estalló cuando Fran Rivera, incapaz de reprimir su furia, se levantó de golpe de su asiento. Sus movimientos eran decididos, su rostro reflejaba una mezcla de ira y decepción que no podía ocultar. Se dirigió a Isabel con una voz firme, cargada de emoción contenida, que resonó como un eco en el silencio sepulcral. Esto no es solo un golpe para Kiko, Isabel. Esto es una puñalada para toda nuestra familia. Lo que has hecho no es una simple mentira, es una traición. Sus palabras eran como látigos que atravesaban el aire, cargadas de reproche y desilusión. Has mancillado la memoria de nuestro padre, el hombre que todos admiramos y cuyo legado llevamos con orgullo. Nos hiciste vivir en una historia falsa, manipulando nuestras vidas para proteger tus propios secretos. Esto no es algo que pueda entenderse ni mucho menos perdonarse. La intensidad de su tono creció con cada palabra, dejando en claro que Fran no estaba dispuesto a suavizar el impacto de su declaración. Fran avanzó un paso, enfrentando directamente a Isabel, como si quisiera asegurarse de que sus palabras calaran profundamente. Lo que has hecho ha destruido no solo nuestra confianza, sino la base misma de lo que éramos como familia. Nos obligaste a creer en una historia que nunca fue real, y ahora nos pides que enfrentemos las consecuencias de tus actos como si fueran nuestras. No hay excusa para esto, Isabel. Ninguna. Su indignación, combinada con un profundo dolor, dejó claro que este momento marcaría un antes y un después en las relaciones familiares, fracturando aún más los lazos ya tensos. Cayetano Rivera, conocido por su carácter reflexivo, se levantó con un gesto pausado, intentando templar el ambiente que ya había alcanzado un punto de quiebre. Aunque su postura era más calmada que la de su hermano, el dolor en su mirada y la firmeza en su voz evidenciaban que estaba igual de afectado por las revelaciones. Con un tono sereno pero contundente, se dirigió directamente a Isabel. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Has intentado mantenerla enterrada durante años, pero ya no puedes esconderla. Ahora está aquí, frente a todos nosotros, exigiendo ser enfrentada. Hizo una pausa,
dejando que sus palabras calaran en el silencio de la sala antes de continuar. Esto no es solo acerca de Kiko, Isabel. Todos nosotros hemos sido arrastrados por esta mentira. También teníamos derecho a saber la verdad, a entender quiénes somos realmente y a honrar la memoria de nuestro padre de manera genuina. Lo que has hecho no solo ha afectado a Kiko, sino que ha alterado profundamente nuestra familia, nuestra historia y todo lo que creíamos sobre nuestro pasado. Cayetano mantuvo un tono firme pero sin dejar de transmitir tristeza, como si buscara que Isabel entendiera la magnitud de lo que había causado. No puedes justificar el haber mantenido esto en secreto durante tanto tiempo. No se trata solo de proteger a una persona, sino de destruir la confianza y los lazos que sostienen a una familia. Esta verdad debía salir, Isabel. Y aunque sea doloroso, era inevitable. Sus palabras, medidas y llenas de peso emocional, parecían ser una llamada a la reflexión, buscando que Isabel enfrentara finalmente el daño que sus decisiones habían provocado. Isabel, quien durante años había sido considerada un pilar de fortaleza, una figura capaz de resistir cualquier adversidad, empezó a mostrar grietas que nadie esperaba ver. Sus manos, normalmente firmes, temblaban visiblemente sobre su regazo, mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por su rostro, borrando la imagen imponente que siempre proyectó. Por primera vez, parecía enfrentarse al peso total de sus decisiones y las consecuencias irreparables que habían traído. Con la voz rota, apenas un susurro, intentó justificar lo injustificable. Kiko, lo hice por ti. Creí que ocultarte esto era protegerte del dolor. Nunca quise lastimarte. Nunca fue mi intención. Sus palabras, aunque llenas de arrepentimiento, no encontraron el efecto esperado. En lugar de calmar a Kiko, sus intentos de explicación solo alimentaron su enojo y su desilusión. Con un grito cargado de dolor, él respondió: ¿protegerme? No me protegiste, mamá. Me robaste mi vida, mis raíces, mi derecho a saber quién soy en realidad. ¿Eso llamas protección? Su mirada reflejaba una mezcla de ira y tristeza tan profundas que parecía imposible de superar. El aire en la sala se volvió aún más denso, cargado con una tensión que se hacía insoportable para los presentes. Kiko, incapaz de contener el torbellino de emociones que lo consumía, dejó claro con sus palabras y su tono que la herida abierta esa noche no cicatrizaría fácilmente. Isabel, abatida y sin argumentos, permaneció en silencio, comprendiendo que cualquier intento de defensa solo agravaría el abismo que ahora lo separaba. Era evidente que el camino hacia una posible reconciliación sería arduo, incierto y doloroso. Este amargo desenlace no solo representó un punto de quiebre para Kiko Rivera, sino que sacudió los cimientos de toda la familia, exponiendo una verdad que había sido cuidadosamente oculta durante décadas. Las revelaciones dejaron a su paso un rastro de emociones desgarradoras y relaciones fracturadas, con heridas que no podrán sanar de la noche a la mañana. Lo que hasta entonces parecía una historia familiar sólida quedó desmoronado, obligando a cada miembro a enfrentarse a una nueva realidad, una donde la confianza deberá ser reconstruida desde sus cimientos, si es que eso resulta posible. A pesar de la incertidumbre que ahora rodea el futuro de esta familia, este doloroso capítulo podría marcar el comienzo de una etapa diferente, una en la que la honestidad, por difícil que sea de aceptar, sea la base para crear vínculos más fuertes y auténticos. Este es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad puede ser un punto de partida hacia algo nuevo. Si deseas continuar descubriendo las historias más impactantes y sorprendentes del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a La Vieja del Visillo. Aquí encontrarás las noticias más exclusivas y los secretos mejor guardados que nadie más se atreve a revelar. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes y primicias imperdibles.